Bueno, buenos días a todos. Vamos dando comienzo a la charla. Por favor, me confirman por mensajito si van escuchando, si me escuchan bien. Yo voy a empezar compartiendo el entorno de la aplicación que vamos a presentar hoy, que se trata de Power BI. A ver, vamos a compartir por aquí. A ver si sería esto. Vamos a arrancar por acá. Muy bien, ahí estoy tratando de compartir mi escritorio. Estoy mostrando la herramienta Power BI en su versión desktop de escritorio, donde va a ser el entorno en donde vamos a diseñar nuestras herramientas. A ver, por favor, me confirman si la están pudiendo mirar. A ver si me deja compartirla. A ver, vamos de nuevo porque parece que no la tomó. A ver. Ahí parece que me están mirando. Espero que sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Creo que se está mirando el entorno de Power BI. Por favor, me encantaría que me comenten si alguno ya la conoce, si ya le tocó en algún momento interactuar con ella. Esta herramienta se la pueden bajar gratuita desde internet. Al finalizar la charla les vamos a acercar los archivos con un par de información de cómo hacer, desde dónde bajársela e instalarlas en sus computadoras. Bueno, mi nombre es Maricel Gómez y yo tengo el gusto de acompañarlos en esta horita. La propuesta es conocer un poco sobre la herramienta, ver algunas operaciones básicas para utilizarla, como ser cargar información que pueden tener en la máquina local o desde alguna otra fuente disponible en Internet. Preparar mínimamente el modelo y hacer un par de visualizaciones y contarles cuáles son las opciones que tienen para publicar el reporte que ustedes elaboren. La idea para organizar y aprovechar mejor el espacio de tiempo que tenemos sería que vamos a hacer el ejercicio práctico en un archivo Power BI. Al finalizar la charla le vamos a enviar la información para que ustedes la puedan consultar desde sus espacios de trabajo. Y bueno, y más o menos al finalizar, aproximadamente entre 12:45 y 12:50, trataremos de abrir un espacio de preguntas. Así que por favor, a medida que vamos explicando y compartiendo la charla, si les surgen algunas dudas, les pedimos que nos acerquen las preguntas a través del Teams. De la herramienta en la cual estamos presentando. Deben tener ahí alguna opción para escribir preguntas, que debe tener un signito de preguntas, y ahí nos acercan la pregunta que les surja y al finalizar la charlita trataremos de dedicarle un tiempito a responderlas. Bueno, confírmenme si están viendo bien en el entorno. Esta es la aplicación de Power BI. Como les decía, ustedes se las pueden bajar de internet, es gratuita, y en su entorno local pueden empezar a diseñar reportes. Ese es el ejercicio que vamos a tratar de acercar los lineamientos básicos de cómo hacerlo. Yo en este momento, como ustedes ven, la interfaz de Power BI es muy familiar a cualquier otra herramienta de
de Office, como por ejemplo podría ser un PowerPoint o un Excel. Aquí abajo tengo pestañas, que son las páginas que integran mi reporte. Arriba tengo la cinta de opciones con los comandos básicos. A la derecha tengo barras de herramientas que son de uso común para el diseño de los reportes, que tienen, las más típicas son filtros, visualizaciones y campos, donde visualizo las tablas y los campos con los que puedo alimentar mi reporte. Esto se parece mucho, por ahí van a encontrar varias similitudes con las barras que se utilizan, por ejemplo, para dar formato y lógica a lo que son tablas dinámicas en un Excel, o lo que son, por ejemplo, visualizaciones e imágenes en un reporte, en un PowerPoint. Y a la izquierda, eso sí es un poco particular, van a ver unas barritas con 3 vistas básicas de nuestro reporte, que es la vista reporte, donde vemos las visualizaciones, que es como la interfaz gráfica de mi reporte, la vista de datos, que son donde se pueden ver el contenido, los datos que van a alimentar mi reporte, y la vista de modelos, donde se ven cómo se relacionan las tablitas, las tablas o las entidades de datos con las que yo alimenté el modelo que van a consumir mis visualizaciones. Yo tengo precargada 2 tablitas, una tabla calendario y una vista de solicitudes de proyectos, y ahora les voy a mostrar cómo cargar, ya las tengo precargadas para facilitar allanar el camino. Y bueno, y ahora les voy a mostrar cómo cargar una tablita más, por ejemplo, ¿tá? Ahí tengo una vista volví a la vista de reporte en una página en blanco, y la idea es empezar a cargar visualizaciones en esta vista. Lo primero que voy a hacer, a ver, voy a primero chequear que me sigan viendo, por favor, cualquier comentario o dificultad para visualizar o delay, me avisan y cambio un poco la velocidad de las vistas, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces volvemos a la vista. Les voy a mostrar cómo hacer para cargar una nueva fuente de datos. En este caso yo tengo mis datos en un Excel. Ahí está. Entonces ahí me abrió la pantallita para obtener datos. Apreté el botón obtener datos de la cinta opciones de inicio, y ahí voy a seleccionar de la fuente Excel. Se puede cargar y obtener datos de distintas fuentes. Yo voy a usar Excel porque es la más sencilla a la hora de conectarse, y me voy a conectar a unos Exceles que están en mi escritorio. Uy, está muy lenta mi... a ver, abrir, a ver si me da ahí. Vamos de nuevo, porque está muy lenta la máquina, cuesta en responder. Desde Excel, Connect, y vamos a escritorio, ahí está, muy bien. Y entonces vamos a ir abriendo. Yo tengo precargado en mi modelo solicitudes de proyectos o actividades que nos hicieron llegar. El modelito que elegí para usar como ejemplo plantea la problemática de seguimiento de proyectos o de actividades, donde tengo 2 tablitas, una tablita de solicitudes o request y una tablita de detalles que tiene información de seguimiento de dichas actividades o dichos proyectos, ¿tá? Entonces ahí seleccioné el Excel fuente y voy a seleccionar aquí cuál es la hoja desde la cual quiero importar los datos, ¿sí?
Ahí tengo una previsualización. Yo ya he chequeado la calidad de los datos, pero eso, bueno, sería bueno que cerciorarnos de la calidad de los datos que estamos importando. Y le doy load o cargar para que cargue dicha información en el modelo. ¿Está? Ahí volvemos a la vista modelo, a ver si están visualizando eso. Quiero cerciorarme que estén visualizando la vista modelo. Veo que hay un delay importante. Ahí está la vista modelo y ahora está cargada una nueva tabla que complementa mi modelo, que es la de detalle de proyectos o de actividades. Power BI automáticamente detecta que hay dos atributos, uno en cada tabla, que tienen el mismo nombre y tienen el mismo tipo de datos, y asume que hay una integración entre esos datos y que hay y por lo tanto una relación, lo cual es correcta, ¿no? Pero siempre que nosotros cargamos o importamos datos en nuestro modelo que va a alimentar nuestro reporte, si hay más de una tabla en nuestro modelo, es importante que vengamos a la vista de modelo y nos cercioremos de que si hay una relación entre dichas tablas, la declaremos y nos cercioremos de que es la correcta, ¿no? No vaya a ser que Power BI haya interpretado una relación que no sea la que corresponde, ¿tá? Y entonces, una vez importada nuestra tablita, nuestras tablas, nuestros datos, podemos verlos aquí en la vista de datos, ahí está. Están los detalles de proyecto asociados con las solicitudes de proyecto. Ya podemos venir a la vista de visualizaciones y comenzar a armar el reporte, ¿tá? Entonces, vamos a seleccionar, voy a arrancar por seleccionar una visualización que llamamos tabla, que es una de las más usadas y que nos permite ver información de detalle. Le doy clic a la visualización y seleccionando desde la vista, desde la barrita de campos o fields, podemos empezar a arrastrar y a llevar y a popular nuestra visualización con los datos que queremos ver. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a arrancar y seleccionar, por ejemplo, típicamente el ID. Quiero ver el ID de mi proyecto. Uy, perdón. Eso lo tengo que hacer teniendo la visualización que seleccioné, que elegí, la tengo que tener seleccionada para que me la cargue en donde yo quiero visualizar. Voy a cargar el ID. A ver, le doy un tiempito, hay mucho delay entre que yo hago la acción y entre que se visualiza. Voy a seleccionar también el título de mi proyecto. Voy a seleccionar qué tipo de proyecto es. Voy a seleccionar además desde dónde se seleccionó, se dio origen al proyecto o a la solicitud que estamos mostrando, ¿sí? Todos esos datos los traje de mi tablita request o solicitudes y ahora en cuanto al seguimiento de los proyectos que se le está dando a los proyectos, la información que me interesa ver es el comienzo, básicamente qué fecha estimada de comienzo está pensada para la actividad, qué fecha estimada de finalización, ahí ya empezamos a pensar en información de seguimiento de la actividad, ¿sí? En qué estado está actualmente y un par de información adicional que es qué cantidad de días está estimado para la finalización del proyecto o de la actividad
y en cuántos días reales fue finalizado o completado. Puede ser días o puede ser semanas. En este modelo está planteado en días, ¿no? Pero también puede ser meses, semanas. Pero en definitiva, eso de alguna manera me permite tener una visión del seguimiento de la actividad. ¿tá? Entonces, de esta manera, ya vamos pudiendo visualizar en el reporte información relacionada con los datos que yo fui cargando en el modelo. No solo de una tabla, sino de las dos tablas. Y fíjense que en este modelo, si bien en las solicitudes de proyecto yo tengo también datos, información de proyectos que no fueron aprobados para implementarse, en esta tablita no los veo porque no tienen una correlación con la hojita de detalles de proyecto. Solamente se ven los proyectos que están completados, en progresos y a ver si hay alguno más, y creo que es eso todo por el momento. Bien, vamos a agregar otro tipo de visualizaciones. En este caso les voy a agregar algo que se usa mucho, que son los slicers o filtros. Control Z. Voy a deseleccionar y lo arrastro, por ejemplo. A ver si me lo deja ver. Le hago clic, a ver. Ahí está. Ahí me generó un filtro. Y voy a agregar típicamente algo que se usa mucho, un filtro por fecha, por ejemplo. Por fecha de, vamos a ver, por fecha, aquí están. Un filtro por fecha. Me completa, me presenta por defecto una barra de selección de fechas. Yo voy a elegir aquí otro tipo, por ejemplo, las listas desplegables, y le voy a seleccionar que la fecha me muestre los años, por ejemplo, que este slicer o este filtro me muestre solamente los años, por ejemplo, para filtrar ahí. De esta manera ya detecta que los años posibles, en función de mis datos, son 2020 y 2019. ¿Sí? Y otro filtro que vamos a agregar, que me interesa para mi modelo, son los estados. Entonces, hago un copy-paste de este filtro y ahora, en vez de mostrar año o fecha, arrastro el campo estado. Ahí está. Y ahora ya tengo aquí también los distintos tipos de estados que tengo en mis actividades en función del detalle que acabo de cargar en el Excel que recién hicimos, que se llama detalles de proyecto. ¿eh? De esta manera, por ejemplo, ya podemos ver cómo al activar un filtro ya empiezan a interaccionar las distintas visualizaciones de mi reporte, a interactuar, ¿no? De acuerdo a la selección que vamos aplicando en los filtros. ¿Tá? O, por ejemplo, solo los de 2020, no hay ninguno porque esta fecha está asociada con la fecha de solicitudes, ¿sí? De solicitudes, y todas las solicitudes vinieron en el año 2019, y por eso no me los muestra. No me muestra ninguno. Bien. Sigamos arrancando un poquito más y vamos a mostrar ahora, vamos rápidamente y solo a los efectos de agregarle un poquitito de complejidad a nuestro reporte.
les voy a mostrar cómo hacer una métrica muy fácil que me muestre desvío. La idea es generar una métrica, una medida calculada, similar a lo que posiblemente generaríamos en un reporte generado en Excel, donde una métrica calculada donde en función de los días que estimé para la duración de mis tareas y los días reales de ejecución, me calcule cuánto se desvió la ejecución de esta tarea en un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de mi tarea fue el desvío en relación entre lo real y lo estimado, ¿está? Entonces vengo aquí, fíjense, por ejemplo, al campo, a la barra de herramientas Fields, en detalle de proyectos. A ver, chequeo a ver si me siguen mirando. A ver, por lo visto, por favor confírmenme si me siguen viendo bien. Yo avanzo y cualquier problema en la visualización, les pido por favor que me manden un aviso ahí en la información. Bien, sigamos entonces. Vamos a generar la métrica. Aquí en la barrita de herramientas de Fields seleccionamos los 3 puntitos que dicen más opciones y ahí me despliega un menú. Vamos a elegir la opción nueva métrica, ¿sí? Y se me habilita una herramienta como de fórmula aquí arriba y ahí, que es la barra de herramientas para ingresar. Uy, no me la tomo. Para ingresar la fórmula de mi métrica. Yo ya la tengo escrita, la tenía escrita en un TXT, en un documentito para agilizar el proceso. Básicamente esta métrica, este lenguaje es un lenguaje que se llama DAX, que utiliza Power BI, y que también utilizaba para los expertos en Excel, que también para los expertos en Excel también usaba, creo que también se usa en Power Pivot o algo por el estilo, que se llama, bueno, que es un lenguaje un poquitito más sofisticado para armar modelos y fórmulas. Pero en términos generales, todo lo que ustedes pueden hacer en Excel encuentra su trazabilidad en alguna fórmula de DAX. Con lo cual, bueno, hay que investigar un poquito nomás cómo hacer cómo escribir en ese lenguaje lo que nosotros hacíamos habitualmente en una fórmula en Excel. Pero mi formulita acá lo que hace es resta los días reales menos los días proyectados y los divide por los días proyectados para calcular un porcentaje del desvío, ¿no? Básicamente hace eso. Ahí le doy Enter y esa fórmula que acabo de crear se llama, yo le puse el nombre, variación entre lo planeado y lo actual. Fíjense cómo ahí tengo la formulita. Ahora me quedo en mi tabla de detalles de proyecto como si fuera un atributo más, pero este atributo en realidad no es un atributo que viene desde los Excels que acabo de importar o desde la fuente de datos, sino que es una métrica calculada en función de otros atributos que yo tengo en mi modelo, ¿sí? Y entonces ahí ya lo puedo incorporar en mi tabla como si fuera un campo más. Fíjense que lo que voy a hacer es arrastrarlo a la sección de valores de mi tablita y ahí se me acaba de agregar, a ver si puedo cambiar. Voy a probar cargarle a otro tema que tenga un poco más de letras un poquito más grandes. Ahí está, ahí tiene un poquito de letras más grandes, discúlpenme, no me había dado cuenta que tenía unas letras muy chiquititas.
a ver si ahí se ve un poquito mejor. Ahí se puede ver, fíjense, cómo se puede ver por cada tarea que yo acabo de generar, el desvío expresado en decimales todavía, ¿no? Bien, vamos a ponerle un poquito más de color a nuestro reporte y una pequeña visualización adicional. Voy a elegir el de columnas, ¿sí? Voy a elegir el de columnas. Voy a agregar esta visualización donde me permita ver en el eje X mis proyectos y en el eje Y yo quiero ver el desvío para que de alguna manera tener más visual, captar mejor la atención sobre los proyectos que tienen mayor desvío, tanto así sea a favor como, o sea, desvío en cuanto a, quiere decir que les haya sobrado, hayan estimado, digamos, le hayan dado mayor estimación a la tarea y hayan terminado en menor cantidad de días, o los proyectos que, por el contrario, hayan terminado con algún retraso, ¿no? Entonces, voy a elegir en el eje X el título de los proyectos, ¿sí? Y en el eje Y voy a poner ¿cómo es? Lo que llamamos el desvío, lo que nosotros llamamos el desvío, ¿no? Fíjense, ahí está, ahí se ve más o menos, voy a ver si lo agrando un poquito más así. Fíjense, bueno, ahí están. Entonces ahí podemos ver más o menos el desvío. Fíjense cómo el proyecto que tiene mayor, que finalizó, que ya finalizó, pero que se desvió más respecto a su estimación, había estimado 20 días y terminó en 35 días su ejecución y entonces, bueno, tuvo un desvío, terminó con un desvío básicamente del 75%, ¿sí? Y vamos a agregarle un poquito de formato condicional para que sea un poco más, vamos a, ¿saben? A ver, un poquito, vamos a filtrar acá que solamente, fíjense, que aquí al final nos está mostrando dos proyectos que no tiene, que le dan negativo la variación porque no tienen cargado días reales, o sea, los días efectivos de duración del proyecto, y eso se debe a que todavía están en progreso, ¿tá? Entonces, ahí podemos usar el filtro status que habíamos elegido acá arriba y decir que solamente nos muestre los proyectos que están completos para no agregar ruido a nuestra información, ¿no? Y vamos a agregarle un poquito de formato condicional a nuestro reportecito para que tenga un poquito más de color y que nos ayude a captar la atención de nuestros lectores. Vamos a ir aquí a la barra de visualizaciones, vamos a elegir donde muestra como si fuera el rodillo, ¿no? Que es lo que nos permite aplicar formato a las visualizaciones. Teniendo seleccionada la visualización, vamos a seleccionar la opción colores de datos. Fíjense cómo por defecto la visualización me carga de acuerdo al tema que tengo seleccionado en mi reporte, me elige un color al azar. Yo le voy a decir que quiero agregarle un formato condicional. Ahí selecciono aquí al lado, ahí los tres puntitos son de más opciones y la opción adicional es la de formato condicional. Selecciono formato condicional, ¿sí? Y le voy a agregar, en vez de escala de colores, le voy a poner una regla, ¿sí? Y mi regla básicamente le va a decir a mi visualización o a Power BI que
que si el proyecto tiene un desvío mayor al 50%, ¿sí? Que en ese caso le aplique un rojito, y lo mismo va como si es menor al menos 50. A ver, perfecto. A ver si ahí me lo toma. Este es nada. Ahí estamos. Y que ahí también me aplica un rojo. A ver, ahí sí me lo toma. Ah, algo agregué mal ahí en la. Vamos a ver nuevamente. Que si se... Y, perdón, aquí sería 0%. A ver si está bien la fórmula. Este no, este ya me había tomado bien. A ver la fórmula de acá abajo, me parece que está dando problema. A ver. Vamos de nuevo. A ver, 0,5. Ah, ya sé por qué me estaba dando mal. Ahí está. Vamos a ir. Vamos a devolver al default y vamos de nuevo. Number, ahí está, es 0.5. Y acá lo que es lo que estoy tratando de hacer, que tiene un poco un rebusquecito, es definir la regla condicional para que me muestre que no sé por qué me está dando así. A ver, che, ¿qué me estará fallando en la fórmula? Solamente que me muestre en rojo solo las barras que tienen a ver, qué macana ahí, che, justo no le estoy encontrando la vuelta. A ver qué le pasó. A ver si le hacemos lo mismo. A ver, ahora le busco la vuelta ahí. Vamos a hacerle lo mismo en la barra. A ver si lo podemos hacer aquí. En el formato condicional de nuestra tablita. A ver aquí. Color. Y vamos a ver por este lado. A ver, regla. Ah, ya sé cuál pudo haber sido el error. Alguna cosita que no me estaba dando cuenta ahí. A ver ahí, de este lado, vamos a probar por acá. Máximo. A ver. Oh, me está tomando lo mismo. Hoy no le estoy encontrando la vuelta y no sé por qué. Porque será algo en el modelo probablemente que me está tomando mal. A ver si lo podemos encontrar. Bueno, antes de terminar con eso que me está dando dolor de cabeza la regla ahí, quería mostrarles una visualización más. Acá típicamente se usa mucho el gráfico de tortas. Y bueno, ese es bien básico de usar, no es tan complejo como el tema del formato condicional, que en realidad no es complejo, es un tema en la fórmula que no le estoy encontrando ahí la vuelta. Ahí agregué una visualización más y, por ejemplo, si queremos ver de cómo se clasifican por estado nuestros proyectos, ¿no? En este caso es
tengo activado el filtro, así que vamos a hacerle en vez de hacerlo por estado, lo podemos hacer también por tipo de proyecto. Ahí está, para que tenga un poquito más, podemos hacerlo incluso por los dos. Ahí está. Entonces, por tipo de proyecto, me cuenta la cantidad de solicitudes o de proyectitos por tipo, ¿no? Y lo que hablábamos hoy de cómo al seleccionar alguna porción de mis visualizaciones, se me activan filtros que interactúan con el resto de las visualizaciones, los cuales permite que con un par de visualizaciones yo represente todo el comportamiento del reporte que sea de interés. Bueno, eso es un poco para hacer un paneo sobre los distintos aspectos que involucran el armado de un reporte, ¿no? Que son la carga de la información fuente, la validación de la información fuente, el armado del modelo con sus relaciones básicas y después la selección de las visualizaciones con sus correspondientes filtros en función de lo que queremos representar. Una vez que tenemos esto, la pregunta elemental que surge es, bueno, muy lindo el reporte que yo por ahí pude armar en modo local, en mi máquina, pero ¿cómo hago yo para compartirlo con otras personas? Eso va a depender mucho de qué licenciamiento tiene con respecto a lo que es Power BI la persona o los equipos que tienen que consumir la información o el reporte que yo acabo de elaborar. Si el equipo o las personas con las que yo quiero compartir no tiene licencia Power BI Pro, una forma de compartirla que limita en cuanto al comportamiento interactivo del reporte es venir aquí y exportar el reporte como un PDF. Se exporta el PDF, se exporta tal cual el reporte como lo tenemos con los filtros que los tenemos activados en ese momento, con una página por cada pestaña que tiene nuestro reporte. De esta manera se va a ver como un PDF estático, ¿no? Con las imágenes, todo que nosotros seleccionamos, pero estático. Ahora, si nosotros tenemos la opción de publicar esto en la nube y compartirlo desde la nube a personas de nuestra compañía que tienen licencia Power BI Pro, entonces ellos van a poder acceder al reporte que nosotros acabamos de generar. Les voy a mostrar cómo hacer esa secuencia, ese camino. Es, por ejemplo, fíjense, yo estoy logueada en este momento con mi cuenta de corporativa que tiene suscripción a Office 365, ¿no? Y eso me permite tener espacios de trabajo en la nube. De esta manera, yo aquí tengo una opción que se llama publicar, ¿sí? Entonces, me va a pedir para guardar el reporte y me va a preguntar en qué espacio de trabajo queremos publicarlo. Yo lo voy a publicar en mi espacio de trabajo personal. Si tengo espacios de trabajo compartidos con otros equipos, tengo la opción directamente compartirlo en espacios de trabajo, publicarlo en espacios de trabajo compartido por otros equipos, de manera que otros equipos, otras personas puedan conectarse al mismo espacio de trabajo y acceder ahí. Y de esta manera ni siquiera hace falta que lo comparta individualmente a cada persona, sino es suficiente con que lo publiquemos en el espacio de trabajo compartido, ¿sí? En este caso en particular yo lo publiqué en mi espacio de trabajo personal. Cada usuario que se da de alta en el entorno de la nube de Microsoft tiene su espacio de trabajo personal para hacer estas publicaciones. Ahora les muestro, voy a salir del
del entorno desktop o escritorio y me voy a pasar les voy a mostrar cómo hacer para entrar al servicio de Power BI en la nube. Eso está disponible para todos los que se hayan generado un usuario y para que ustedes vean cómo acceder al reporte que yo acabo de publicar de esa manera que les mostré. Entonces, voy a descompartir en este momento el escritorio, el Power BI Desktop, y les voy a compartir directamente mi navegador, ¿no? Eso es lo que estoy por hacer ahora. Entonces, compartir y le voy a pedir que comparta el navegador. Aquí estoy en el navegador. Desde el navegador ustedes directamente escriben esta dirección. A ver si la alcanzan a ver. Ahí está, la dirección que dice apppowerbi.com, ¿sí? Y ahí si no están logueados con ningún usuario, les va a pedir que si ya tiene un usuario, ingresen su usuario, o si no, que generen un usuario. En mi caso yo ya estoy logueada. Y vengo a la opción aquí que dice áreas de trabajo y selecciono, estoy en varias áreas de trabajo, pero selecciono mi propia área de trabajo y ahí fíjense que ya se me generó, se me acaba de generar el reporte, el informe que se llama Practice Academy Power BI, ¿sí? Que es el que acabamos de generar juntos y publicar juntos. Ahí está. Esto está publicado en la nube, de manera que nosotros desde acá podemos ir directamente a compartir y se nos abre esta ventanita aquí al costado, donde podemos ingresar las direcciones de correo de compañeros de la compañía y hacerles llegar un link al reporte que les acabamos de compartir. Ahora bien, ¿cómo actualizamos esta información? Esta es una versión que está cargada con los datos con los cuales nosotros generamos nuestro reporte. Bien, en nuestro conjunto de datos, aquí en el área de trabajo, hay una opción de conjunto de datos donde se puede configurar cronogramas de refresco, de manera que Power BI pueda estar mirando la información fuente que alimenta nuestro reporte con cierta frecuencia para actualizar el reporte que está publicado. Otra manera, si nosotros lo que queremos hacer es actualizarlo desde el desktop, en el desktop ustedes van a ver en la barra de herramientas arriba, también acá estamos en el Power BI en la nube, ¿no? En el service, no en el desktop. Pero en el desktop también tienen un botoncito que se llama refresh o actualizar, muy similar a este que está acá, de manera que si cambiaron los datos fuentes, permite hacer una actualización, ¿no? Bueno, me quedó la inquietud de la regla de negocio, que no le encontré la vuelta en su momento, pero seguro un poco más de copy, de prueba y error hasta encontrarle la vuelta, pero antes de que se nos acabe el tiempo me gustaría repasar a ver si hay alguna pregunta en particular. A ver, o si, a ver, estoy yendo a las preguntitas que me hicieron llegar para repasar a ver si hay alguna preguntita que me quieran acercar. Si no, van escribiendo, por favor, antes que se termine si hay alguna visualización en particular que les interese ver. Hay muchas visualizaciones, pero por ahí hay alguna en particular que les interese ver, no nos da tiempo para repasar todas, o alguna opción de customización o
o formateo en particular. Ahí se ve, me dice se ve excelente, no conozco la herramienta, se oye bien. Tuve que pues podría ser mayor que ese y menor. Me estaban tirando ideas ahí para las reglas. Sí, podría ser mayor que 0,5 y menor que 1, colocando los números. Ese creo que andaría bien, vamos a probarlo. Voy a volver ahí. Me quedé yo con la espina ahí que la reglita la había probado, me andaba bien en mi compu y no sé por qué, en dónde la estoy pifiando ahora. La estoy errando, pero vuelvo al desktop a ver si podemos hacer un poquito más de prueba y error hasta que la saquemos. A ver si está compartiendo bien pantalla. Acabo de compartir de nuevo. A ver si me deja compartir y descompartir. Quiero volver a compartir el Power BI. Eso va aquí, compartir y sería este. Perfecto. Ay, no. Parece que erré otra vez. Disculpen, Y sería este que está aquí. Ahí está, había errado. Sí, la opción podría ser, para cualquiera de las dos debería ser la misma, las dos visualizaciones, debería ser las mismas para cualquiera de las dos, la regla me refiero, pero podemos ponerle mayor que 1. Le podemos poner así, pero igual creo que... No, hay otra cuestión que está fallando ahí. Ahí la acabo de hacer la idea que me estaban tirando, pero bueno, me parece que no. Vamos a seguir con las preguntas y dejamos la regla para seguir avanzando y después yo trato de profundizar a ver en cómo debería ser la regla para que la idea es que nos muestren rojo solo las barras de los proyectos que tienen un desvío mayor al 0,5% o menor al menos 0,5. No por ciento, sino 0,5 y menos 0,5. Vamos a ver si hay alguna otra preguntita más antes que se nos termine el espacio. Vuelvo aquí y veo si hay alguna. Publicar, se ve bien. Perfecto, se escucha bien. Buenísimo. Y vamos a ver si hay alguna preguntita más. Bien. Filtros, acá pregunta Daniela. Vamos a ver. Los filtros permiten aplicarse solo a ciertas visualizaciones como la segmentación en el Excel. Se pueden aplicar filtros en todos los niveles. Se puede aplicar solo a ciertas visualizaciones o solo a una página del reporte o a todo el reporte en general. Eso ustedes lo pueden hacer en la sección, lo pueden controlar aquí en la barrita de filtros. En la barrita de filtros que estoy abriendo aquí al costado, fíjense, dice filtros para esta visualización o filtros para esta página o filtros para todas las páginas, es decir, todo el reporte. Ustedes eligen el nivel donde quieren aplicar los filtros o preaplicar los filtros, ¿está? Entonces, por ejemplo, si yo no quisiera filtrarlo aquí al estado, sino solamente lo quisiera filtrar, por ejemplo, fíjense, miren, ahí algo cambió, se ve que algo en el filtro de estado me estaba funcionando mal, pero bueno. Fíjense que si yo quisiera filtrar solo en la visualización, podría venir y decir que solo esta visualización me muestre los proyectos o las tareas que ya están finalizadas. Y entonces vengo aquí y arrastro estado para esta visualización y le aplico que solo en esta me muestre los que están completos. Fíjense, entonces ahí
en este contexto, me muestra, fíjense que en la tabla de detalle de abajo sí me está mostrando los proyectos que están en progreso, pero en la visualización de arriba no solamente me está mostrando los completos, porque le apliqué un filtro solo a ese nivel. ¿Está? Eso, ese comentario era atendiendo en respuesta a la pregunta que nos hacía una persona en relación a los filtros. Después, donde tenés 100, debería decir menos 5, me siguen tirando ideas. Les prometo que después de la charla, que se me está terminando el tiempo, verifico bien cómo era la combinación correcta, voy a tomar como idea las propuestas que me mandan, y cuando le mandemos los archivos les cuento bien cómo venía la mano. Así nos sacamos las dudas todo de cómo debe decir la regla, que me está dando un poco de dolores de cabeza ahí. Yo no veo claro. Los filtros aplican, pregunta otra vez los filtros, muy bien. Y bueno, no estoy, a ver si me quedó alguna preguntita, por favor, que no tenga que ver con el filtro de la regla para el formato condicional, que ese lo vamos a ver fuera de la charla, y cosa que podamos aprovechar para ver alguna visualización en particular o alguna duda respecto a cómo publicar el reporte. Mayor que se los filtros. Estoy repasando las preguntitas por las dudas de que me haya quedado alguna pregunta sin responder, pero no estoy mirando. ¿Cómo agrego ejes adicionales? Dice, agregar ejes adicionales se podría hacer como en Excel. Ejes adicionales, no estoy segura de entender bien. Eso es una persona que figura como anónima. No estoy segura de tener bien claro a qué se refiere como ejes adicionales. ¿Se refiere, por ejemplo, a una visualización adicional? O hacer un eje por ejemplo, en vez de por título del proyecto, de la actividad, hacer un eje, qué sé yo, que me diga la cantidad de proyectos o actividades en el tiempo o algo por el estilo. No me queda bien claro dónde quiere agregar los ejes adicionales. Por favor, si me pueden aclarar esa pregunta. Después, donde dice Transforma Data, ¿qué te permite hacer? Bien, ahí Liliana me pregunta qué quiere decir Transform Data. En este caso, en el ejemplo que yo elegí, yo importé información de ejemplo que ya estaba depurada y que yo había emprolijado antes de importarlo, porque es un caso particular que yo lo voy a hacer solo una vez a modo de ejemplo. Pero supongamos que a ustedes les toca importar regularmente información que está, por decir en ejemplo, que viene de Excel, que ustedes saben que tiene problemas de calidad de datos. Por ejemplo, que son bajadas de una aplicación o de un sistema, una plataforma de la compañía, por ejemplo, que les trae información información que no es confiable o que tiene ruido. Por ejemplo, le trae solicitudes de proyectos o tareas que quedaron obsoletas o fueron discontinuadas y se dieron de baja, por ejemplo, y que ustedes no quieren ver en su proyecto porque agregaría ruido en los números o en las métricas. Entonces, si ustedes identifican regularmente reglas o criterios que aplican para la depuración de los datos y para que esos datos tengan un poquito de mejor calidad antes de consumirlo en el reporte, esas reglas ustedes las pueden aplicar o estandarizar, digamos, en algo que se llama
consultas o query del reporte para que cada vez que le apliquen refresh o que hagan recargar la información, Power BI aplique esas reglas y limpie los datos antes de importarlos en su modelo, ¿sí? O sea, conceptualmente lo que hace Power BI es, primero mira cuál es la consulta o la query de importación de los datos. Si ustedes especificaron una regla para depurar y emprolijar los datos, Power BI aplica esas reglas cada vez que va a importar datos o hacer un refresh para asegurarse de limpiar bien los datos y emprolijar el modelo los datos que se van a importar al modelo antes de traerlo al reporte Power BI, ¿sí? De esa manera no agregamos ruido a nuestras visualizaciones y bueno, y podemos trabajar con información confiable, con un modelo más prolijo y hasta más chico en cuanto a tamaño, ¿no? Porque tengan en cuenta que Power BI importa toda esta información y la carga en el modelo para trabajarla en memoria. Y si nosotros estamos trayendo desde los archivos fuente información que es de alguna manera basura o que no alimenta, no nos sirve a nuestro reporte, todo eso se carga en memoria y hace que el archivo pese más y que el reporte se vuelva más lento también a la hora de consumir, de explotarlo. Voy a ver si hay algunas preguntitas más. Bueno, entonces para sintetizar, todo eso se hace en lo que se llama Transform Data o editor de consultas y que es para definir las consultas de importación de los datos a nuestro modelo. Bueno, ¿cómo se actualizan los datos en el informe? Preguntaba alguien. Por ejemplo, si los proyectos se finalizan, eso se asume que se refresca, mejor dicho, se actualiza en el dato fuente y eso se los mostré. Hay un botoncito que se llama aquí refresh. Eso lo que hace es actualizar, hace que Power BI vaya y busque desde la fuente de los datos la nueva versión de los datos y eso se carga en nuestro reporte y bueno, y si nuestro reporte ya está publicado en la nube, lo que tenemos que hacer es publicarle, sobre todo si nuestro reporte consume información que está en base de datos, tenemos que configurarle, o es saludable que le configuremos cronogramas de refrescos automáticos. Lo que puede hacer Power BI es 4 veces al día ejecutar el refresh o la actualización e ir a buscar, por ejemplo, a las fuentes de datos, la nueva versión, digamos, los datos actualizados y actualizar automáticamente nuestro reporte sin intervención de una persona. ¿Está? ¿Cómo se actualizan los datos en el informe? Gracias por las preguntas que van acercando. En el gráfico de barra, un eje adicional al de variación. Ah, perfecto. En el gráfico de barra, la pregunta que tenía es en el gráfico de barras, ¿qué sugerían? ¿Cómo se puede hacer para agregar otra dimensión? Por ejemplo, no en el eje Y, en el eje Y solamente un valor podemos ver. Lo que, si no mal recuerdo, es un valor, pero vamos a probar. Lo que pueden hacer es, en el eje X, por ejemplo, fíjense, a ver, vamos a probar. Creo que es en el eje X, vuelvo aquí. Entonces, por ejemplo, podemos ver los proyectos en el eje X. En este momento estamos viendo por proyecto. Digamos que no queremos verlo por proyecto, sino queremos verlo por tipo. La información resumen por tipo de proyecto. Entonces, arrastramos al eje X,
¿sí? Ahí está. Y fíjense que aquí arriba, miren cómo les aparecieron unas flechitas donde les da la opción de expandir o contraer el reporte hacia el próximo nivel, que en este caso lo que está haciendo está mostrando en el nivel de título en el eje X, ¿no? Está mostrando la información a nivel actividad o proyecto, y si lo queremos ver condensado por tipo de proyecto y bajar o seguir al siguiente nivel, condensar al siguiente nivel, vamos a hacer así, que sea primero ahí está, ahí está. Lo que estoy haciendo es condensar o mostrar la información totalizada o resumida por tipo de proyecto, y si quiero bajar al siguiente nivel, que es por proyecto, entonces ahí avanzo un nivel en el nivel, es lo que se conoce típicamente como drill down o drill up, ¿no? Lo de navegar hacia arriba o hacia abajo para bajar un nivel en la explotación en el mismo reporte, dentro de mostrando la misma información, pero con un nivel de agrupamiento de mayor o menor grado, según el interés que tengamos para mostrar, ¿no? Eso es lo que le permite hacer respecto al eje Y también, no sé si el gráfico de barras también, estoy casi segura de que le permite agregar otra. A ver si lo podemos hacer. Bueno, eso con respecto a la visualización del eje Y. Y vamos a ver si lo podemos hacer también para vamos a contar, por ejemplo, ahí está. Bueno, en este caso, claro, por el tipo de información, no en el de barras, pero probablemente en el de líneas lo puede hacer, porque acá, fíjense, cuando hacemos un combinado, fíjense, porque en el de barras, porque yo elegí por el tipo de barras visualización que elegí, cuando le agrego otra métrica, me lo grafica como una barra distinta, ¿sí? Pero lo que podemos hacer para visualizar dos barras distintas, dos EGI distintos, tendría que ser, por ejemplo, acá, en los combinados de líneas y columnas, donde ahí ya tenemos la opción, fíjense, de agregar otros X, una para las barras y otros para columna, con ejes Y y X distinguidos en función de eso, ¿no? En función de los columnas, serie de columnas y valores de las líneas. A ver si ahí está. Ahí, bueno. Ese tipo de gráficos que está combinado, ahí me permite hacer el ejercicio para de combinar tanto las más de una serie distinta con distintos con distintas escalas, ¿no? Porque acá lo que tendríamos que poder determinar es distintas escalas. O sea, si en el eje Y queremos mostrar más de dos valores distintos, tendríamos que, o más de dos series distintas, tendríamos que trabajar con combinado de, por ejemplo, incluso acá, fíjense ahí fíjense cómo ahí ya nos aparecen según las escalas dos escalas distintas de eje X y, de eje Y, con dos líneas distintas en función, una cuenta cantidad de proyectos y otro cuenta la variación. En este caso no tiene mucho sentido la cantidad de proyectos porque mi eje Y es los proyectos. Tendríamos que pensar en un ejemplo más completo que nos permita explorar esa alternativa, ¿no? Pero para agregar más de una serie de datos o de valores, nada, lo que hay que hacer es agregárselos aquí en la visualización. Lo que tengo que estar es seguro de que sea un tipo de visualización que nos permita apreciar esa información.
Vuelvo a ver si veo, a ver si veo un eje adicional al lado derecho, eso es lo que estaba mostrando recién. Acá lo que tengo es dos gráficos, seleccioné el gráfico de líneas y puse dos ejes, dos funciones de valores de alguna manera. Bueno, Daniela preguntaba si no estoy abonada, si no tengo licencia Power BI Pro, si se puede compartir. La respuesta es sí se puede compartir. El problema es que la persona tiene que tener licencia Power BI Pro la persona que consume el reporte para poder accederlo, porque si no, no pueden visualizar el reporte si no tienen licencia Power BI Pro. Si no, si el lector de mi reporte no tiene licencia Power BI Pro, lo único que yo puedo hacer es exportar mi reporte a un PDF y mandárselo en formato estático como un PDF. Nada, es un tema de licenciamiento para que, bueno, se adquieran las licencias Power BI Pro. O sea, entonces repito, para que nosotros, si no tenemos licencia, podemos crear los reportes, publicarlos y compartirlos, pero la persona que lo consume, para poder accederlo y leerlo, le va a pedir el Power BI, el acceso o la licencia Power BI Pro. Bueno, me decía si podía mostrar otras visualizaciones, se nos está terminando un poquito el tiempo, pero por ejemplo, otra visualización que mostré, que me habían preguntado en una de las versiones anteriores de la charla, es la de georreferencia, por ejemplo, muy rápidamente, a ver si me toma. Aquí hay una de georreferencia que se llama mapa, y como yo mismo, por ejemplo, si quiero ver la cantidad de proyectos que fueron generados en una locación X, ahí lo tienen, lo acabo de generar. Por ejemplo, ahí mi mapita lo que hace, fíjense que si me paro en Buenos Aires, me dice 7 de mis requerimientos fueron generados en Buenos Aires, 2 en Entre Ríos, y bueno, lo que hice fue buscar la visualización mapa y agregarle, identificarle, arrastrar el campo estado de origen de la solicitud y contabilizar los ID o la cantidad de proyectos para que me muestre como información adicional. Fíjense que si yo selecciono Buenos Aires, solo me muestra los proyectos de Buenos Aires y así sucesivamente. Vuelvo a ver, me cambio entonces aquí. Transform Data, me preguntaban qué hace Transform Data, repaso, esa es el editor de consulta para definir reglas para la depuración y definir la calidad del modelo y de los datos antes de poder consumirlos para poder importarlos a Power BI. Bueno, no estoy viendo, creo que más o menos barrimos rápidamente todas las preguntitas que tienen que ver con los filtros, con los ejes adicionales. Entonces, para agregar más de un eje a un mismo reporte, lo que tenemos que chequear es que que tengan sentido la relación entre de las métricas que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar esta misma, a ver, podría probar cambiar, a ver si tiene, por ejemplo, podríamos poner en el eje, que en el eje X solamente me muestre las fechas y ahí hago un reporte evolutivo, ¿sí? Que solo me muestre las fechas y que
perdón, en el eje X, y que en el eje Y me muestre, por ejemplo, ahí está, lo que pasa es que estamos en el 2019, vamos a subir un nivel, a ver si me deja, ahí está bajando de nivel. No tiene, no va a tener mucho sentido, habría que pensar bien el ejemplo, pero ahí me está mostrando proyecciones en la cantidad de proyectos. A ver, uy, ahí está. La cantidad de proyectos en el tiempo y la sumatoria de las variaciones en el tiempo. O sea, habría que pensar bien el ejemplo para que tenga sentido, pero bueno, se puede agregar más de una serie de datos a una misma visualización. Lo que tenemos que estar seguros por ahí es de elegir la visualización más alineada con el tipo de información que queremos ver, porque por ahí pueden ser o dos proyecciones, dos líneas, digamos, o combinar barras con líneas, barras o columnas con distintos tipos de columnas, con distintos tipos de colores y demás, dependiendo del tipo de datos que queremos mostrar, ¿no? Todas esas combinaciones son muy flexibles las visualizaciones en cuanto a la cantidad de combinaciones que queremos mostrar. Bueno, estimados, se va terminando el tiempo, vamos cerrando hasta acá. Lo que sigue es, yo voy a asegurarme de sacar en limpio la regla, que no sé por qué no le pude encontrar la vuelta recién, para el formato condicional, y le paso este mismo archivo para que ustedes lo chusmen, entren a Power BI, bájense, en el archivo que les voy a mandar están los links desde donde se lo pueden bajar al Power BI Desktop, entren, cárguense un Excel, empiecen a probar, es muy intuitivo en cuanto a las combinaciones que pueden hacer entre visualizaciones y distintos filtros e interacciones entre un reporte y otro. Si ustedes solamente cargan una tablita, ni siquiera tienen que complejizarse con la parte de armar o rever el tema del modelo de datos, solamente asegúrense de que sus datos que quieren mostrar no estén duplicados o algo así, un control básico de calidad de datos en lo que están importando en el modelo. Y bueno, y empiecen a probar arrastrando visualizaciones y arrastrando campos y aplicando filtros, y bueno, y abran el PBIX que les vamos a mandar después de la charlita. Ahí tienen mi dirección de correo para que cualquier consultita que nos quieran hacer llegar, con gusto estamos a disposición. Realmente es una herramienta muy poderosa y como bien comentan por aquí, y bueno, y creemos que muy útil para agilizar y automatizar la generación de reportes que típicamente nos llevan mucho tiempo de elaboración, de depuración, de integración. Si ustedes toda esa lógica que aplican al armado de típicamente un PPT o un Excel, lo vuelcan con un poquito de criterio y con la ayuda de, si se les complica un poco la definición de las fórmulas, con la ayuda de alguien que tenga un poquito más de cancha con las fórmulas, si toda esa lógica la vuelcan en el reporte, Power BI automatiza y hace un montón de procesos iterativos en la preparación de la información para su publicación. Y bueno, llevando eso a no solo hacer reportes más lindos, sino a ahorrarnos mucho tiempo en la preparación de la info. Así que, bueno, que se diviertan explorando la herramienta, a disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias y estamos a disposición.